ya vienen desde Santa Fe, imagino que todos quieren salir y se quieren divertir para hoy, y les proponemos irnos de peña, como cualquier estudiante, así que los invitamos esta noche al Club América, que es Tucumán, entre Balcarce y Oroño, una entrada de 70 pesos. A todos los que vayan hoy les vamos a regalar entrada para la peña del Instituto de Educación Física de mañana, así que es como un 2x1, salen hoy y salen mañana gratis, una entrada gratis. Y va a haber música, va a haber DJ y todo hasta que se repudra, así que nos vemos esta noche, al que quiera, hora que quiera, para divertirnos y bueno, poder contracturar un poquito de esto tan serio que es un congreso. Así que bueno, gracias. Disertarán María Rosa Rico, del Instituto de Genética Experimental, resaltando quimioterapia metronómica y reposicionamiento de drogas, nuevos paradigmas terapéuticos en oncología. Ariana Díaz, investigadora del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario, quien expondrá mediciones inmunendocrinas y su aplicabilidad para el seguimiento clínico del paciente con tuberculosis pulmonar. Y Mariano Gabri, exdirector de la carrera de licenciatura en biotecnología en la Universidad Nacional de Quilmes, exponiendo valoración de la respuesta biológica in vitro en inmunoterapia oncológica activa y pasiva. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a participar del congreso. Bueno, yo, como les decía Ana, trabajo en el Instituto de Genética Experimental en la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad y les voy a contar un poquito una parte de lo que hacemos en el instituto, que es nosotros lo que tratamos es estudiar nuevos diseños terapéuticos para distintos modelos de oncología con el objetivo primordial de optimizar la calidad de vida del paciente obteniendo resultados positivos. Bueno, hablando un poquito del tema de oncología, que es el tema que yo trabajo, se puede decir que si bien el número de muertes por cáncer, no sé si se ve, no se ve casi, el número de muertes por cáncer que se estimaba iba a haber para el año 2011, tanto en hombres como en mujeres, disminuyó bastante porque la línea roja corresponde a los números, al número de muertes que se estimaba iba a haber. Sin embargo, a través de todos los programas de concientización, los programas de prevención, información que se obtienen, por suerte, se pudo revertir, no revertir de todo, pero sí disminuir bastante y notoriamente la tasa de muertes por cáncer, tanto en hombres como en mujeres, y vemos la línea azul en donde se ve un número menor de muertes. Sin embargo, en la actualidad, todavía mucha gente muere, desgraciadamente, por esta enfermedad que es el cáncer. Y entonces es muy importante la búsqueda de nuevos enfoques terapéuticos, especialmente para los tumores que son más difíciles de tratar o para los que son más frecuentes. En esa búsqueda de nuevos enfoques terapéuticos, uno en lo que se trata de focalizar es en la eficacia terapéutica de los mismos, en la buena calidad de vida de los pacientes y que sean económicamente viables, sobre todo pensando que nosotros vivimos en un país donde los recursos no son tan grandes para la cuestión salud. En el año 2000 se redefinió al cáncer como una enfermedad. El doctor Fiedler y el doctor Ellis lo redefinieron como una enfermedad crónica y por lo tanto debía ser tratada como tal. En esos momentos no era tratado de esa manera. Entonces, esto significó un cambio de paradigma muy importante. El paradigma que en ese momento se establecía era que cuando mayor era la dosis, mejor era el resultado. El cambio fue que menos es más cuando se administra crónicamente. ¿Por qué?
se estableció o se definió un nuevo concepto, que es el concepto de terapia metronómica. El doctor Hanahan en el año 2000 definió y formuló esta nueva método terapéutico, que es la quimioterapia metronómica, la que establece que es una administración crónica a intervalos regulares de dosis bajas de agentes quimioterapéuticos sin periodos prolongados de descanso. Entonces, en este esquema lo que podemos ver es cómo es la terapia convencional y cómo es la terapia metronómica. La terapia convencional, no sé si ustedes sabrán, pero se dan dosis máximas toleradas y se establecen ciclos de 3 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Se da una dosis máxima, que generalmente es muy tóxica, y entonces se tienen que dar 3 semanas de descanso para que los pacientes se restablezcan de los efectos tóxicos. Sin embargo, lo que ocurre muchas veces es que en esos periodos de descanso, las células de los tumores que son inestables genéticamente adquieren mutaciones y se vuelven resistentes a las terapias. Por otro lado, la terapia metronómica, que es esta terapia que tiene intervalos regulares y con dosis bajas de los quimioterapéuticos o de otras drogas, como ya vamos a ver, el blanco principal de esta quimioterapia son las células endoteliales de los vasos sanguíneos que irrigan los tumores, es decir, que son células normales. Por lo tanto, no tienen la capacidad o no tanta, de establecer una resistencia a esos quimioterapéuticos. Las bases de la terapia metronómica fueron establecidas por estos investigadores, el Dr. Forman y el Dr. Kerber, en el año 2000 también, donde ellos pudieron establecer y pudieron demostrar efecto antitumoral de esta nueva terapéutica, y el efecto logrado era logrado con las mismas drogas a las que el tumor había resultado resistente con la terapia convencional. Establecieron a través de distintas investigaciones distintos posibles mecanismos de acción de la quimioterapia metronómica. En este esquema nosotros podemos observar una masa tumoral, la cual tiene la capacidad en general de escapar de la respuesta inmune. Acá está graficado muy sintéticamente una célula natural killer, polimorfonucleares y células citotóxicas. Estas células tratan de eliminar el tumor mediante, por ejemplo, la liberación de citoquinas. ¿Qué pasa? El tumor escapa de esa respuesta inmune y, por otro lado, el tumor, ¿qué hace? Realiza una estimulación angiogénica, es decir, la estimulación de nuevos vasos sanguíneos que puedan irrigar el tumor para que éste pueda crecer, a través de la estimulación de las células endoteliales progenitoras derivadas de la médula ósea. ¿Cómo actúa la terapia metronómica? Fundamentalmente a través de la actividad antiangiogénica. ¿Qué es antiangiogénica? Inhibe la generación de los vasos sanguíneos que irrigan el tumor. ¿Cómo lo hace? A través de la disminución de la proliferación de las células tumorales, a través de la disminución del potencial angiogénico de células endoteliales de los vasos, a través del aumento de la trombospondina, que es una molécula antiangiogénica, a través de la inhibición de células endoteliales circulantes, a través del bloqueo de la movilización de estas células progenitoras de los vasos, a través de la normalización de los vasos, porque otro problema que ocurre con los tratamientos antitumorales es que los vasos sanguíneos que irrigan el tumor son tortuosos, y entonces la llegada de los fármacos a los tumores es bastante dificultosa por esa tortuosidad de los vasos. Entonces, si se normalizan los vasos, es más sencillo que puedan ingresar los fármacos. Y a través del aumento de la perfusión tumoral. Otro mecanismo de acción de la quimioterapia metronómica es a través de la estimulación de la respuesta inmune. Esto se ha visto porque pueden morir las células y pueden atacar, las células inmunes pueden atacar el tumor, porque aumenta la presentación antigénica por células dendríticas, disminuyen las células T reguladoras, que son células que justamente inhiben la actuación del sistema inmune sobre las células tumorales, a través de la modulación de células mieloides supresoras y a través del aumento de células que van directamente a atacar el tumor o células T gamma delta. Otro mecanismo de acción de la quimioterapia metronómica es la inhibición de HIF-1 alfa, que es un factor muy importante en el crecimiento tumoral, a través de la reducción de las células madres del cáncer, que son células que dan origen a células oncogénicas, y se ha visto en algunos estudios que también podrían tener un efecto, aunque menor, sobre las células tumorales directamente.
Las drogas que se utilizan en quimioterapia metronómica en principio podrían ser las mismas drogas que se utilizan en la quimioterapia convencional u otras. ¿Cuáles son las propiedades ideales que uno debería tener en estas drogas? Que sean de administración oral, que fueran económicas, bien toleradas, que la toxicidad acumulativa en las sucesivas administraciones sea muy baja y que tengan propiedades antiangiogénicas potentes y bien notorias. La ventaja de la utilización de estas drogas es que, como estamos hablando de que son drogas que ya se utilizan, se conoce perfectamente su perfil farmacocinético y farmacodinámico, se conoce el perfil de efectos adversos que pueden tener y, como estas drogas ya se encuentran aprobadas por el ADMAT, por ejemplo, el tiempo para la aprobación de un nuevo esquema terapéutico es menor. Otro concepto que ha surgido en los últimos años es el reposicionamiento de drogas en oncología, lo cual supone también, como la quimioterapia metronómica, un cambio de paradigma. Anteriormente se sabía que una droga actuaba sobre un blanco y ese blanco significaba una enfermedad. A través de los conocimientos que se tienen en los últimos años sobre los mecanismos moleculares por los que actúan las distintas drogas, se puede establecer que una droga podía actuar sobre varios blancos, es decir, sobre varias enfermedades. Entonces, así se puede definir lo que es el reposicionamiento de drogas en oncología, en donde yo trabajo. Esto establece o representa una nueva estrategia en el desarrollo de drogas, donde drogas bien conocidas y caracterizadas para indicaciones diferentes que las oncológicas se pueden utilizar para el tratamiento de tumores. Se le dan nuevos estudios para usos en oncologías. Esto representan fuentes de tratamientos con drogas de bajo costo o drogas genéricas, porque como son drogas que ya están en el mercado, están fuera de patente, entonces se encuentran como genéricos y esto baja los costos de esas drogas. Esto establece también la posibilidad de un tratamiento metronómico y se puede usar como un tratamiento principal o agregarlo a otros esquemas ya existentes. El reposicionamiento de drogas, si uno revisa la bibliografía, puede encontrar distintas drogas, como se muestran acá, esta droga del mebendazol, que es un antihelmíntico, la nitroglicerina, el litocronazol, son distintas drogas con distintas funciones que se han visto que se pueden utilizar en oncología. Nosotros, en el instituto, hemos trabajado tanto con celecoxib, que es un antiinflamatorio, con metformina, que es un antidiabético, con propranolol, que se utiliza en hipertensión, con cloroquina, que se utiliza en el tratamiento de la malaria, con toxicilina, que es un antibiótico, y con losartán, que también se utiliza en hipertensión. Todos estos fármacos los hemos utilizado y hemos visto, como ya les voy a mostrar, efectos antitumorales. Y finalmente, englobando estos conceptos que yo les estuve contando, se define otro concepto nuevo, que es el de Metronomics, que incluye tanto a la terapia metronómica, con su acción tanto sobre la vasculatura tumoral, sobre el sistema inmune, sobre las células tumorales, y el reposicionamiento de drogas. Entonces, en conjunto, la terapia metronómica y el reposicionamiento de drogas se conoce, o se estableció, el doctor André lo definió en el año 2013 como Metronomics. Y este nuevo enfoque ha resultado muy eficiente en el control del cáncer. Pasando a algunos de los estudios que nosotros hemos hecho en el laboratorio con esta nueva forma de tratamiento, nosotros trabajamos con modelos animales, murinos. Estos son dos modelos de adenocarcinomas de mama murinos, el M406 y el M234P, y realizamos tratamientos combinando dos drogas, ciclofosfamida, que es una droga que se utiliza habitualmente en el tratamiento del cáncer, y el celecoxib, que es un antiinflamatorio. Nosotros lo que hicimos fue estudiar el crecimiento tumoral en estos ratones, tratándolos, teníamos el grupo control, los tratamientos individuales de ciclofosfamida, celecoxib y el tratamiento combinado. Y en ambos modelos tumorales vimos cómo el tratamiento combinado produce un retraso muy importante de crecimiento tumoral con respecto al control y con respecto a los tratamientos individuales. Al mismo tiempo, también pudimos ver un aumento en la supervivencia de los ratones, tanto de los tratamientos individuales como de los tratamientos, y fundamentalmente, del tratamiento combinado, que es el que se muestra en fucsia.
Además de estudiar el efecto antitumoral de esta combinación de drogas, nos interesó ver si tenía un efecto antimetastásico, porque las metástasis son generalmente la principal causa de muerte de las personas que tienen cáncer, entonces es muy importante estudiar su efecto antimetastásico. Y en ambos modelos vimos una disminución del volumen total metastásico, que en estos modelos ocurre principalmente en los pulmones, tanto en el modelo del M406 como en el modelo del M234P. Seguidamente al estudio del efecto, nos interesó estudiar si estos efectos eran en ausencia de toxicidad. Entonces estudiamos distintos parámetros. Yo acá simplemente les muestro el modelo del M234P, pero se hizo lo mismo para el otro modelo murino con los resultados muy similares. Se estudió la toxicidad general a través de la medida del peso corporal, toxicidad cardíaca y renal, donde no vimos ningún efecto tóxico en los parámetros estudiados. Después vimos toxicidad hepática y hematológica, sin efectos tóxicos también. Habiendo visto que no había efectos tóxicos, entonces lo siguiente que nos queríamos preguntar fue cuál era el mecanismo o los mecanismos de acción de estas drogas. Entonces estudiamos, por un lado, el efecto antiangiogénico, que como les conté anteriormente es el principal efecto que tiene la quimioterapia metronómica. Lo estudiamos a través del estudio de la molécula esta VEGF, que es un factor muy importante en la estimulación de la angiogénesis. Y como pueden ver, si vemos en azul tenemos el control, los tratamientos individuales, y en violeta el doble tratado. En el doble tratado y en los tratamientos individuales vemos una disminución muy significativa de este factor proangiogénico. También estudiamos esta molécula CD34, que es una molécula que se encuentra presente en los vasos sanguíneos que irrigan el tumor. En este caso no vimos diferencias, es decir, que vimos un efecto antiangiogénico, pero solamente a través del VEGF. Posteriormente estudiamos esta molécula Ki67, que es una proteína que se encuentra aumentada cuando hay proliferación de células. Entonces vimos que había una disminución de la proliferación celular en los tratamientos y fundamentalmente una disminución muy significativa en el doble tratado. Estudiamos el efecto apoptótico de la combinación de las drogas y a través de esta técnica de túnel, donde a través de la técnica de túnel es una técnica que permite ver ADN fragmentado, que es lo que ocurre en la apoptosis, y pudimos ver un aumento de la apoptosis de las células de los tumores que habían sido tratados con las terapias. Por lo tanto, estaba induciendo la apoptosis, es decir, la muerte de las células. Seguidamente nos interesó estudiar si estaba involucrado el sistema inmune en esta modalidad terapéutica, para lo cual lo que hicimos fue desafiar ratones Newt. Ratones Newt son ratones atímicos, es decir, no tienen respuesta de linfocitos T con el tumor y realizar los tratamientos. Cuando hicimos este experimento no pudimos reproducir los resultados que habíamos tenido con los ratones que sí tenían respuesta inmune. Entonces, eso nos indicaba de que evidentemente la respuesta inmune estaba involucrada en este efecto antitumoral. Entonces, para ver respuesta inmune podríamos haber estudiado un montón de cosas. Lo que nosotros estudiamos en ese momento fue las células T reguladoras circulantes, que como les dije antes son células con funciones supresoras sobre la respuesta inmune. En este caso no vimos diferencias, o sea que no estaría por ahí el efecto que encontramos de la respuesta inmune. Entonces, ese fue el resultado, algunos de los resultados que obtuvimos con ese esquema de fármacos. Seguidamente nos interesó estudiar la combinación de metformina por distintos estudios de bibliografía que nosotros hicimos. Hicimos la combinación de metformina y propranolol. Si recuerdan, la metformina es una droga que se utiliza comúnmente en el tratamiento de diabetes tipo 2 y el propranolol es un beta bloqueante que se utiliza en hipertensión. En este caso utilizamos distintos modelos tumorales. Utilizamos la línea celular 4T1, que es una línea celular de un adenocarcinoma de mama. Utilizamos los modelos murinos que tenemos en el instituto, el M234P y el M406, también son adenocarcinomas murinos. Y utilizamos la línea celular MDA, que es una línea celular humana. Entonces realizamos distintos estudios
Primero realizamos estudios in vitro y pudimos comprobar, primeramente, una inhibición de la proliferación celular de un modo dependiente de las dosis, tanto de las dosis individuales como de las dosis combinadas. Vimos que el tratamiento con metformina y propranolol era más efectivo que los tratamientos individuales. Vimos un sinergismo, estudiamos en la presencia de un sinergismo de la acción de las dos drogas, un descenso de la capacidad clonogénica, es decir, de la capacidad de las células tumorales de formar nuevos clones, un incremento de la apoptosis, una inhibición de la migración celular, inhibición de la migración celular y de la invasión celular. Vimos que el tratamiento metronómico fue más efectivo que el tratamiento de corto plazo. Y después estudiamos algunas cuestiones energéticas y vimos inhibición en la capacidad energética de la mitocondria y activación de la glicólisis aeróbica. Habiendo tenido todos estos resultados tan alentadores in vitro, pasamos a los modelos in vivo y vimos tanto retraso en el crecimiento tumoral, incremento de la supervivencia, prevención del desarrollo de metástasis, igual que lo que habíamos visto en los otros modelos, que el tratamiento con la combinación de fármacos fue más efectivo que los tratamientos individuales y todo esto fundamentalmente en ausencia de efectos tóxicos. Otra combinación que estudiamos fue la de losartán más ciclofosfamida. La ciclofosfamida, recuerdan que era una droga que se utiliza, es un agente alquilante que se utiliza comúnmente en el tratamiento de distintos tipos de tumores. Y el losartán es un inhibidor del receptor de angiotensina 2 que se utiliza en hipertensión. Acá, hasta ahora, porque esto lo estamos haciendo en este momento, tenemos resultados in vivo donde vimos una disminución del crecimiento tumoral, vimos que el tratamiento con la combinación fue más efectivo que los tratamientos individuales, vimos un aumento de la supervivencia y todo en ausencia de efectos tóxicos. La ventaja de estas combinaciones de drogas que estuvimos estudiando, además, es que son de administración oral, es decir, que nosotros no estamos pinchando los ratones ni realizándoles ningún estrés, porque nosotros las drogas se las damos en el agua de bebida, entonces los ratones la consumen, como toman el agua, toman la droga. Estas drogas están disponibles como drogas genéricas, lo cual hace que su costo sea mucho menor, bueno, bajo costo, como dice ahí. Una cosa muy importante a la que pudimos llegar en el laboratorio fue, como les conté antes, la primera combinación era ciclofosfamida más celecoxib. Nosotros tuvimos resultados muy alentadores y en función de esos resultados alentadores nosotros desarrollamos este protocolo, este ensayo clínico que fue quimioterapia metronómica con ciclofosfamida y celecoxib en pacientes con cáncer de mama avanzado progresados a quimioterapia estándar. Fue un ensayo clínico de fase 2. Es decir, se presentó este protocolo clínico que fue evaluado por la Agencia de Investigación de nuestro país y fue evaluado por el ANMAT, fue aprobado y se llevó a cabo en nuestra ciudad. A nosotros nos dio mucho orgullo por llegar a eso, porque nosotros los que trabajamos en investigación básica soñamos con poder llegar a un paciente y bueno, lo pudimos hacer. En este caso se hizo un ensayo donde se incorporaban a las pacientes, se le daba ciclofosfamida 50 miligramos diarios, celecoxib 400 miligramos diarios, se evaluaba la toxicidad, se iba controlando y si había algún problema se podía modificar. Se evaluaron distintos parámetros, además de la evaluación clínica, evaluación cardíaca, parámetros hematológicos, función hepática y función renal. Se vieron, obviamente, se evaluó la presencia de efectos adversos y solamente hubo muy pocos efectos adversos de grado 1 y de grado 2, por lo cual no fue algo importante y en algunos casos se suspendió la droga unos días y después se volvió a reponer. Bueno, en el caso de los pacientes incorporados en este protocolo se obtuvo respuesta parcial en algunos de los casos, enfermedad estable prolongada. Lo que quiero aclarar acá es que estos estudios es un estudio de fase 2, quiere decir que las pacientes que se incorporan en estos protocolos son pacientes que ya han pasado por 4 rondas hicieron 4 esquemas terapéuticos que son los que se utilizan de rutina y que no respondieron, es decir, no tenían otra opción terapéutica. Como no tienen otra opción terapéutica, ingresan en este estudio que es fase 2, como hay otros tantos, es decir, que para una persona
que no tiene otra opción terapéutica, que haya tenido, a lo mejor acá en este caso, tasa de supervivencia global 36 semanas, es realmente muy importante. O sea, por ahí uno mira los números y no le parecen tan importantes, pero imagínense que son personas que no tenían otra opción terapéutica. Bueno, la idea de realizar este estudio fue la de evaluar distintos biomarcadores. Entonces, bueno, realizamos distintos biomarcadores, se obtenía sangre de las pacientes y en las muestras de sangre se analizaban distintas proteínas, y de las proteínas analizadas vimos que estas que están acá marcadas, el VEGF y el receptor 2 soluble de VEGF, estaban correlacionadas con el tiempo de evolución de las pacientes en el protocolo, así como también la relación, acá se hizo simplemente un cociente, entre las dos variables. ¿Para qué hicimos esto? Era para hacer una cuestión de análisis estadísticos, digamos, para buscar marcadores. Entonces se vio que tanto VEGF como la relación VEGF y el receptor soluble, cuando se graficaban en función del tiempo a la progresión, el tiempo que tarda el paciente en progresar en su enfermedad, se vio que eso era muy significativo. Entonces, en función de eso, lo que se estableció fue poder estratificar a las pacientes en función de esos niveles basales de esos marcadores, y en función de los niveles basales que habían tenido, se las podía estratificar en pacientes que tuvieran una mejor o peor tasa de supervivencia. Porque la idea es, cuando uno tener un paciente, uno le puede tomar una muestra de sangre, le hace un estudio como esto y puede estimar si vale la pena o no hacerle este tipo de tratamientos. Entonces, bueno, lo que podemos decir de este esquema terapéutico es que realmente, bueno, como ya les decía, nos dio resultados positivos, quedamos contentos con los resultados. El tema sería poder avanzar entonces a lo mejor a un estudio de fase 3, donde se incorpora un mayor número de pacientes y, como ya les dije, estos eran pacientes que no estaban bien, estaban muy mal, digamos. Entonces, bueno, por ahí se piensa que la quimioterapia metronómica, estos son los estadios por los que hay que pasar en una investigación clínica, no se puede empezar de otra manera. Pero lo que nosotros pensamos, lo que se sabe, es que probablemente la quimioterapia metronómica sería más bien para las fases iniciales y no para estadios tan avanzados de la enfermedad. Y en este momento estamos en otra investigación clínica, que es la identificación de posibles biomarcadores predictivos o pronósticos de la respuesta a la quimioterapia metronómica, pero en pacientes pediátricos con tumores recaídos o refractarios. Este proyecto se está llevando a cabo en nuestra ciudad con pacientes de nuestra ciudad del Hospital Víctor J. Vilela y con pacientes del Hospital Garrahan de Buenos Aires. Ese está en curso, así que no les puedo contar nada. Bueno, para terminar, voy a terminar con una frase que dijo una investigadora el año pasado que vino de República Dominicana, cuando hicimos el simposio de metronómica. Nunca digas no hay nada que hacer. Generalmente cuando piensas así es que muchas cosas se pueden ofrecer y Metronomics es una de ellas. Bueno, muchas gracias. Bien, la tuberculosis es una enfermedad ancestral causada por el Mycobacterium
tuberculosis, su agente etiológico. Aún hoy en día continúa siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial, ya que se estima que aproximadamente al año surgen 9,5 millones y medio de casos nuevos. Como pueden ver, la distribución es bastante desigual en los distintos países y además, por año, mueren 1,5 millones de personas en el mundo a causa de la tuberculosis. Generalmente cuando uno habla de tuberculosis, la mayoría de ustedes debe pensar, ¿todavía hay tuberculosis? Bueno, sí hay muchos casos de tuberculosis. El problema es que suelen ser mal diagnosticados. Entonces, el paciente no sabe que tiene tuberculosis hasta meses, incluso años, después de haberse enfermado y de haber desarrollado la enfermedad activa. ¿Cuáles son los principales problemas? Bueno, hoy por hoy la situación está agravada por la coinfección con el virus del HIV y por la aparición de cepas multiresistentes. Por otro lado, no existen técnicas eficientes, como les comentaba antes, para diagnosticar a la TB. Por lo tanto, los pacientes están muchos meses sin un tratamiento porque no están siendo bien diagnosticados. Además, si bien existe una vacuna, que es la BCG, con la que más estamos familiarizados, esta no es efectiva en los pacientes, o sea, en los sujetos adultos. No es efectiva para la tuberculosis en adultos. Y si bien el lado bueno es que hoy por hoy tenemos un tratamiento que es efectivo para combatir esta enfermedad, el problema es que es demasiado extenso. Hay que tomar 4 medicamentos que son isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol por 6 meses. La situación se complica aún más, porque este tratamiento es estrictamente observado. ¿Qué significa esto? Que los pacientes tienen que ir todos los días al centro de salud a tomar la medicación adelante del enfermero. ¿Por qué es esto? Generalmente al mes o a los 2 meses de tratamiento el individuo se siente bien. Por lo tanto, abandona el tratamiento. Esto no significa que esté curado. Meses o años después, vuelve con una tuberculosis multiresistente. Y el problema no es solo para el individuo, sino que ahora vamos a ver que la TB se transmite por vía aérea. O sea, un paciente no curado transmite esta infección, esta bacteria, a muchos otros individuos, a todo su entorno. Por lo tanto, se hizo este esquema que es la toma del medicamento supervisada. Pero la realidad es que no es tan eficiente. Si el paciente no va a tomar la medicación, los médicos están obligados a ir a buscarlo a su casa para asegurarse que el paciente continúe con la toma diaria. El problema es que, como ustedes saben, los centros de salud están con muchos casos y en la realidad, si el paciente se pierde, se pierde. Nadie va a buscarlo y generalmente, esto es un problema a nivel mundial, no se están terminando los tratamientos. Por eso tenemos tantos casos de multiresistencia. Entonces, la idea sería buscar un tratamiento mucho más acotado para que los pacientes no abandonen el mismo. Voy a hablar muy poquito de la TB, pero más que nada para los que no están familiarizados. Esta bacteria se transmite, como les dije, por vía aérea. La infección suele establecerse en los pulmones. Normalmente el hospedero por excelencia de la micobacteria es el macrófago alveolar. Como pueden ver en la figurita del caso A, en algunos casos el sistema inmune nuestro logra eliminar por completo la bacteria. En otros casos, como dice la B, se lleva a una enfermedad aguda. Esto es muy común en los pacientes con HIV o inmunodeprimidos. Y en el 90% de los casos, o sea, es muy probable que nosotros estemos en ese estadio, se logra un equilibrio entre el sistema inmune y la bacteria. Y a esta etapa la conocemos como contención. La bacteria está allí, pero nosotros no nos entregamos que tenemos la bacteria residiendo en nuestros macrófagos. Podemos estar en este estadio, en este de contención, durante toda nuestra vida. La contención está dada fundamentalmente por una estructura conocida como granuloma, que está formado por estos macrófagos que están en el centro, algunos de ellos tienen a la bacteria residiendo en su interior, y por linfocitos. En un 10% de los casos, esta estructura se altera, por ejemplo, en el caso que este individuo ahora esté inmunodeprimido. Entonces, la bacteria sensa que el entorno, algo está pasando con el sistema inmune, encuentra un momento propicio para reactivarse y comienza a proliferar. Esto lo llamamos reactivación. Esta reactivación genera un rápido crecimiento bacteriano, esta estructura, este granuloma se altera, se genera un centro gaseoso y este granuloma se rompe. Por lo tanto, esta bacteria ahora queda diseminada. Por un lado, va a invadir otros órganos
del mismo hospedero, pero también cuando el hospedero tosa, por ejemplo, o estornude, va a liberar la bacteria del entorno. De este modo, la bacteria pasa a otra persona. Para un buen control y resolución de esta patología, requerimos de la rápida activación de la respuesta inmune celular, fundamentalmente de la interacción entre los linfocitos T del perfil de Helper 1 y los macrófagos. Dependiendo del curso clínico de los pacientes, va a depender del tipo de respuesta que ellos puedan montar. Y la severidad, los pacientes los podemos clasificar en distintas severidades según el grado de compromiso pulmonar. Tenemos el leve, que es a la izquierda, con menor afectación pulmonar, moderados y severos. Como ustedes saben, el sistema inmune tiene diversos mecanismos intrínsecos para autorregularse, pero también es regulado de manera externa por otros sistemas, por ejemplo, el neuroendocrino. ¿Cómo es esta regulación? De forma muy breve. Durante la respuesta inmune, como figura ahí abajo, frente a la tuberculosis, esta respuesta inmune se caracteriza por tener un importante componente preinflamatorio. Se liberan citocinas como son el AIL1, el TNF y el interferón gamma. Estas citocinas, que se van a encontrar en plasma, pueden actuar sobre el eje hipotalámico pituitario adrenal, el cual responde activando lo que es la adrenal, haciendo que esta produzca hormonas como son el cortisol y la DEA que vemos allá abajo. Estas hormonas, por su parte, son inmunomoduladoras, o sea, van a modular esta respuesta que está ahora exacerbada. ¿Cómo actúa cada hormona? El cortisol, ya lo conocen, es un potente antiinflamatorio, pero el problema es que el cortisol inhibe la respuesta inmune celular, que se acuerdan que era la efectiva para controlar la infección por la bacteria. Por su parte, la DEA también es antiinflamatorio, pero lo que tiene beneficioso es que favorece la respuesta inmune celular, la respuesta efectiva para eliminar la bacteria. Bien, en un estudio preliminar en pacientes con tuberculosis pulmonar vimos que al momento del diagnóstico, ¿qué significa esto? Antes de que hayan iniciado el tratamiento, estos pacientes presentaban un desbalance inmunoendocrino, que se caracterizó por presentar un importante componente proinflamatorio y también tenían altas concentraciones de citocinas antiinflamatorias, como un intento de la respuesta inmune de autorregularse. Porque ustedes piensen, el sistema inmune está bueno que se active, pero si la activación es demasiada, termina generando un importante daño. Los pacientes con TB mueren no por la bacteria en sí, sino por la respuesta exacerbada que monta su sistema inmune, que termina generando un daño tisular tan grande en los pulmones, y eso es lo que termina generando la muerte de los pacientes. En cuanto a las hormonas adrenales, como era de esperar, encontramos que estos pacientes presentaban niveles elevados de cortisol. Pero, llamativamente, encontramos una marcada disminución en las concentraciones de la DEA. Perdón, no les dije antes, pero DEA es de hidroepiandrosterona. Y esta DEA no solo estaba disminuida, sino que la disminución se asoció con la severidad de la enfermedad. O sea, pacientes mucho más severos presentaban menores concentraciones de DEA. Y como consecuencia, la relación cortisol-DEA obviamente se encontraba aumentada y también asociada a la severidad de la TB pulmonar. Ante estos resultados, nos planteamos como objetivo general investigar esta respuesta inmunoendocrina en los pacientes con TB, pero ya no solo en un momento particular, que es cuando el sujeto está enfermo y cuando lo diagnosticamos, sino queremos ver qué pasa con esas variables durante el tratamiento específico y una vez que el paciente termina el mismo, una vez que está curado. ¿Para qué? Para establecer si hay algún correlato entre los parámetros clínicos, radiológicos y de laboratorio. Entre los de laboratorio van a estar las citocinas que mirábamos, las hormonas, y también vamos a estudiar las distintas poblaciones del sistema inmune, entre ellos los distintos linfocitos T, B, células T reguladoras. Esta etapa sería un análisis más bien descriptivo. En una etapa posterior, buscamos determinar si algunos de todos estos parámetros inmunoendocrinos que medimos podrían desempeñarse como predictores de la posterior evolución de la enfermedad. ¿Por qué esto? Otro de los problemas de la TB es que a todos los pacientes se les da el mismo tratamiento. A los 2 meses luego de iniciar el tratamiento, se les vuelve a tomar una muestra de sangre y de esputo para ver si la carga vacilar bajó. Si el paciente respondió al tratamiento, al segundo mes tiene que estar perfecto clínicamente y casi sin carga vacilar. Si esto no sucede, puede ser porque el paciente tenga alguna bacteria que sea resistente a los medicamentos de esta línea anti-TB.
Por lo tanto, ese paciente perdió 2 meses haciendo un tratamiento que no fue efectivo, no mejoró su estado de salud y siguió contagiando la bacteria a otros individuos. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos buscar algún biomarcador que nos indique de forma mucho más temprana que el paciente está respondiendo o no a la medicación, uno podría optar por decir, bueno, antes de tiempo cambiar la medicación o ver qué otra cosa se puede hacer con ese paciente para que mejore clínicamente. Y finalmente, esto ya es mucho más a futuro, nuestra idea es sentar las bases para un eventual estudio piloto-terapéutico comparativo utilizando a la DEA como moduladora de la respuesta inmunoendocrina. ¿Por qué agregar DEA? Nosotros ya en estudios preliminares vimos que los pacientes con el tratamiento mejoran clínicamente, se sienten muy bien y bajan la carga vacilar. Y esto se acompaña de un importante aumento de las concentraciones de DEA. ¿Se acuerdan que están muy disminuidas? Entonces uno piensa, a lo mejor, si además del tratamiento convencional le diéramos DEA a estos pacientes, quizás podríamos acelerar el proceso de la mejoría clínica de ellos mismos, así como también acortar los plazos de los tratamientos. Muy cortito les cuento qué es lo que hacemos en el laboratorio, porque ustedes ya deben estar familiarizados con muchas de estas técnicas. A cada paciente le sacamos 5 muestras de sangre. La primera es el diagnóstico, después cuando empieza el tratamiento le sacamos a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Luego finaliza el mismo y sacamos una muestra más entre 3 a 6 meses luego de finalizado el tratamiento. O sea, el paciente está curado. Bueno, con esa sangre, por un lado, vamos a llevar al laboratorio central para hacer los estudios clínicos correspondientes. Con el plasma vamos a medir, por técnica comúnmente la más utilizada, ELISA, diversas hormonas, citocinas. Con los glóbulos blancos, a partir de esto vamos a extraer las células mononucleares de sangre periférica. Vamos a analizar las poblaciones que tengamos allí presentes por citometría de flujo, ver cómo estas poblaciones se mueven con el tratamiento. También vamos a utilizar técnicas de RT-PCR en tiempo real para ver diversos mensajeros. ¿Por qué? Porque por ahí es mucho más económico trabajar con mensajeros, ver, bueno, el mensajero está el receptor, la citocina se movió, entonces ahora sí voy a pasar a la siguiente etapa, que es medir la proteína, ¿sí? También la vamos a medir por Western y por ELISA nuevamente. Estas son las técnicas que más utilizamos en el laboratorio. También tenemos una pata in vitro. A diferencia del caso de María José, no tenemos un modelo animal adecuado. Generalmente los animales que más se usan son ratones o ratas. Estos ratones o ratas no montan una respuesta similar a la del humano, no generan este granuloma. Por lo tanto, lo que nosotros veamos en estos animales no es muy comparable a lo que pasaría en el humano. O sea que nuestro sistema hoy por hoy son las líneas celulares. Con las líneas que más trabajamos es con la línea THP1, que es una línea macrofágica humana. ¿Por qué macrófagos? Bueno, nuevamente, como les comenté al principio, el macrófago es la célula, o sea, el hospedero por excelencia de la Mycobacteria. ¿De qué nos sirve este sistema? Lo que nosotros estamos viendo de los pacientes, lo que hacemos ahora es tratar de modelizarlo en estas plaquitas, donde tenemos todas las variables controladas. Entonces, tenemos los macrófagos, los infectamos o estimulamos con distintas concentraciones de la Mycobacteria y jugamos con dosis de distintas hormonas. Le agregamos cortisol, le agregamos DEA, la combinación de estas hormonas. ¿Para qué? Para ver si la respuesta de estos macrófagos mejora o no con el agregado de alguna de estas hormonas y si logra desembarazarse o no de la bacteria. Y también las técnicas que usamos generalmente es ELISA para medir que hay unos sobrenadantes y PCR en tiempo real. ¿Para qué hacemos todo esto? Bueno, una vez más, nuestro objetivo más cercano es aumentar el número de pacientes. Hasta ahora tengo un seguimiento de 30 pacientes, que parece muy poquito, pero lograr que el paciente venga durante un año, que se deje sacar sangre no es nada sencillo, pero para hablar de biomarcador, con 30 pacientes no hacemos nada. Entonces la idea es llegar a un N por lo menos de 100 y aumentar el número de variables a analizar. Mientras uno tenga un screen más grande de variables, más vamos a conocer sobre qué está pasando en esta patología. Y otra vez, el objetivo final es conseguir un biomarcador de pronóstico de la evolución de la enfermedad. Pero este será nuestro objetivo a nivel institución. Uno lo que tiene que hacer es siempre mirar más allá. Estas patologías son muy complejas. Nosotros no podemos estudiar todo lo que está pasando en la tuberculosis. Estudiamos un pequeño pedacito y hay otros grupos que estudian otras cuestiones genéticas, cuestiones propias de la bacteria. Entonces, lo que hacemos es básicamente brindar conocimientos cuya articulación con otras investigaciones. Siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que están haciendo otros grupos. ¿Para qué? Para sentar las bases, para generar futuras herramientas y o desarrollo clínico
invitación. Ojalá nosotros pudiéramos allá en Buenos Aires hacer cosas como esta. La verdad que es una gran iniciativa. Te agradezco mucho la invitación que me han hecho. Yo no voy a hacer parado porque no voy a ir hoy al club americano hasta que se rompa todo, porque ya no estoy para esas cosas, pero que lo disfruten. ¿Qué es esta? Sí. Bueno, yo trabajo en el Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad Nacional de Quilmes. Dirijo un grupo de investigación que trabajamos particularmente en glicosilación, en cáncer. La glicobiología no es un área muy amigable en general. Cuando nos vamos a hablar de glicanos, en general la gente se duerme, no les voy a hacer eso. Pero en particular, este proyecto de investigación que les traigo tiene que ver con el desarrollo de terapias, de inmunoterapias para el tratamiento de cáncer, especialmente de cáncer de pulmón. Si yo me extiendo demasiado, córtenme porque me parece que son demasiadas diapositivas. En principio, me vino muy bien todo lo que dijeron los oradores anteriores, porque ya hablamos de cáncer y ya hablamos de inmunología, así que voy a dar por sentado varias cosas. Los que trabajamos en cáncer, tenemos como el estándar de tratamiento clínico en la quimioterapia y la radioterapia. Es decir, los tratamientos estándares hoy para un paciente con la patología es, en principio, la remoción quirúrgica y después el tratamiento quimioterapéutico o radioterapéutico y/o radioterapéutico, ¿no? Pero en la investigación, en tratamientos oncológicos, aparecen otras estrategias de tratamiento y estas otras estrategias de tratamiento tienen básicamente que ver con estos tres grupos que están marcados acá. Un grupo que tiene que ver con los antiangiogénicos, que bien explicó María José, que tienen que ver con la búsqueda de detener el suministro sanguíneo que se le hace al tumor. El tumor es un órgano que crece y que demanda nutrición y oxígeno por parte del organismo y lo hace a través de mecanismos en donde recluta vasos sanguíneos. Unas estrategias terapéuticas tienen que ver con intentar cortar ese nuevo crecimiento angiogénico a través de moléculas antiangiogénicas. Esta es una estrategia. La otra estrategia es trabajar sobre las vías de señalización de la célula transformada. Si uno identifica cuáles son las vías de señalización, que son las promotoras del proceso proliferativo y maligno de la célula tumoral, hay varias estrategias terapéuticas, que de hecho son exitosas, que cortan vías de señalización. Las conocemos como small molecules, ya que son pequeñas moléculas que pueden entrar a la célula e inhibir ciertas vías de señalización. Y otra estrategia es la inmunoterapia, que es de lo que yo quiero detenerme a hablar. La inmunoterapia es una estrategia en donde lo que buscamos es modular el sistema inmunológico del paciente para que el sistema inmunológico del paciente trabaje sobre la célula tumoral. La próxima. En este punto, este pequeño esquema intenta describir lo que les dije, lo que les expliqué recién. Nosotros tenemos en principio una primera etapa que es la detección de la enfermedad en el paciente. Normalmente la detección viene acompañada de la cirugía, en la gran mayoría de los casos. Por supuesto que hay tumores que no se pueden someter a cirugía, pero bueno, esto es un esquema general. Y después de la cirugía, lo normal, lo más común es que aparezcan protocolos de quimioterapia o radioterapia y después el protocolo de mantenimiento. Acá es donde se puede ubicar las estrategias que habló María José, de que no sea esto una cuestión aguda, sino una cuestión metronómica. Las nuevas terapias, que son estas terapias antiangiogénicas o de inhibidores de señalización inmunoterapia, están en discusión, porque hay muchas estrategias, pero lo cierto es que acompañarían estos distintos procesos, ya que se solapan con los tratamientos que están estabilizados, que están estandarizados en la clínica. Un poco bien lo dijo María José antes, perdón que voy a hacer mucho más referencia, pero vamos a contar. Bien lo dijo María José antes, normalmente las nuevas drogas tienen que competir contra drogas que ya están estabilizadas en el uso clínico, como son las quimioterapias. Son drogas muy fuertes, con cierta carga tóxica, a veces bastante importante, pero que demuestran un efecto terapéutico muy importante. La quimioterapia es, por lejos, los tratamientos más exitosos del cáncer tienen que ver con quimioterapia, por lejos. Pero lo cierto es que los nuevos tratamientos oncológicos se montan sobre la quimioterapia, es decir, compiten con tratamiento de quimioterapia. Normalmente, cuando aparecen nuevas estrategias terapéuticas, tenemos que llegar a ensayos clínicos en donde el paciente ya pasó por las quimioterapias estándares y nos llega, por decirlo de alguna manera, un paciente que ya está avanzado y con mucho tratamiento atrás. Lo cierto es que lo que buscan las nuevas terapias es intentar montarse en estadios más tempranos del desarrollo del tumor para probar su eficacia. Pero esto es una discusión
que sucede para todos los que trabajamos en desarrollo de nuevas terapias en oncología. La próxima, por favor. Bueno, entonces la inmunoterapia es una terapia biológica que estimula o restituye el sistema inmunológico del paciente. Pasa algo muy particular con el cáncer. El cáncer es una enfermedad entre asombrosa y tremendamente maligna, en donde los mecanismos que utiliza esa masa tumoral para evadir los controles que el cuerpo establece para que no crezca son casi maravillosos. Uno de ellos es que el cáncer, el órgano, el tumor que se genera, tiene características de inmunoprivilegio. Es decir, el sistema inmunológico no los ve. No los ve como el sistema inmunológico nuestro no ve nuestros testículos o los ovarios, o no ve el cerebro, o no ve los ojos. Son órganos que se tienen condición de inmunoprivilegiado. El inmunoprivilegio es esto, es un tejido que está en nuestro cuerpo pero que nuestro sistema inmunológico no lo ve. El órgano logra esa condición, con lo cual intentar despertar al sistema inmunológico para decirle sobre qué tiene que actuar es un desafío terapéutico. Por eso lo que buscamos es romper las barreras de tolerancia inmunológica para restaurar las funciones inmunológicas. Se asume que de todas las transformaciones malignas que aparecen en nuestros cuerpos a lo largo de nuestra vida, menos del 10% llega a generar un tumor que eventualmente llega a ser maligno. Es decir, la incidencia del cáncer sería tremendamente superior si nuestro sistema inmunológico no funcionara. Nuestro sistema inmunológico cumple un rol muy importante para detectar los primeros inicios de transformación. El problema es lo que se les escapa, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es que eso que se les escapa, volver a reeducar al sistema inmunológico para que lo ataque. Vamos con la próxima. Bueno, las inmunoterapias se pueden dividir en tres grupos. Nos encanta dividir y clasificar cosas, ¿no? Pero las inmunoterapias se pueden dividir en tres grupos. Una que tiene que ver con inmunoterapias inespecíficas, otras con inmunoterapias pasivas y otras con inmunoterapias activas. Las inmunoterapias inespecíficas son estrategias de tratamiento que están orientadas a una estimulación general del sistema inmunológico del paciente. Por ejemplo, tratamiento con citoquinas. Y quizás algunos de ustedes conocerán, o muchos, la verdad que no sé cuánto conocen, pero se han desarrollado en el último tiempo, en la última década, unos anticuerpos que modulan lo que se llaman inhibidores de checkpoint, que trabajan sobre ciertas proteínas que detienen al sistema inmunológico. Estos mecanismos de immune checkpoint han sido realmente una revolución, han logrado una rápida aprobación en la clínica y hoy por hoy son una opción clínica en algunas indicaciones. Su gran éxito es en cáncer del pulmón. El cáncer del pulmón es una indicación que todos los que trabajamos en cáncer, como cáncer de mama, son indicaciones que nos gustan, todavía tienen mucha demanda terapéutica. Los inhibidores de checkpoint lo que hacen es desregular el sistema inmunológico para que vuelva a ser activo y que deje de ser un sistema inmunológico apagado sobre el tumor. Los inhibidores de checkpoint demostraron en cáncer del pulmón un efecto terapéutico real y hoy por hoy se usan en la clínica. ¿Saben cuánto sale la dosis de un anticuerpo esto que desarrolla Roche? 150.000 pesos. Y son 4 aplicaciones. Así que imagínense lo que significa. Bueno, otro tipo de estrategia inmunoterapéutica es la inmunoterapia pasiva. En la inmunoterapia pasiva básicamente está basada sobre anticuerpos. Es el desarrollo de anticuerpos dirigidos contra blancos antígenos que están en la célula tumoral. Esos anticuerpos se ponen en gran cantidad en el organismo. El más conocido, quizás para ustedes, es el rituximab. El rituximab fue el primer anticuerpo aprobado para tratamiento de cáncer líquido, linfomas, leucemias, que trabaja sobre una molécula que es el CD20. Las células hematológicas transformadas expresan CD20. El rituximab detecta el CD20 y por mecanismos de citotoxicidad mata a la célula tumoral. En este caso, el anticuerpo no modula el sistema inmunológico. Funciona en principio como una droga, ¿me entienden? O sea, uno lo inyecta y eso mismo es lo que ataca a la célula tumoral. Monta ciertas respuestas inmunológicas secundarias, como son citotoxicidad mediada por anticuerpos o citotoxicidad directa, algunas de las cosas que vamos a ver ahora. Pero lo cierto es que no es una modulación del sistema inmunológico en donde se educa al sistema inmunológico. Esto es lo que hacen las inmunoterapias activas. Las inmunoterapias activas también se llaman vacunas oncológicas. Tienen más que ver con el concepto de vacunación. Cuando nosotros nos vacunamos en nuestra etapa más temprana, lo que hacemos es mostrarle al cuerpo antígenos que todavía no vio, para que cuando los vea
pueda reaccionar, ¿no? Por ejemplo, una vacuna para, no sé, la gripe ahora, o la tuberculosis, o la viruela, o lo que sea. Lo cierto es que la inmunoterapia activa lo que busca es esto, entrenar al sistema inmunológico para que encuentre antígenos propios de la célula tumoral. Hay una pequeña diferencia, que la inmunoterapia activa no trabaja de manera profiláctica, es decir, no es que vamos a inmunizar a toda la población para que eventualmente no desarrolle un tumor, sino que es terapéutica, es decir, se inmuniza al paciente durante la aportación del tumor. Pero la estrategia es la modulación del sistema inmunológico. Bueno, vamos a la próxima. Ahora, entendiendo de qué se trata la inmunoterapia, les cuento que en general el ataque del sistema inmunológico contra la célula tumoral se puede describir en estos tres escenarios. Los escenarios tienen que ver con la participación de los anticuerpos, en mayor medida. Obviamente que hay otros mecanismos, pero a nosotros nos interesan los que participan los anticuerpos. Uno tiene que ver con la toxicidad mediada por complemento, es decir, el anticuerpo reconoce un antígeno en la célula tumoral y este reconocimiento recluta al sistema de complemento para que el sistema de complemento ataque a la célula tumoral. El otro tiene que ver con una toxicidad directa del anticuerpo sobre la célula tumoral, ya sea porque detenga ciertas vías de señalización o porque induzca la apoptosis directamente. Y otro tiene que ver con que el anticuerpo, cuando reconoce el antígeno de la célula tumoral, recluta una célula del sistema inmunológico, por ejemplo un natural killer o un citotóxico, que a partir del receptor FC genera una respuesta de lo que llamamos ADCC. ADCC es citotoxicidad celular mediada por células. O sea, el anticuerpo hace de mediador entre una célula asesina y la célula tumoral. Acá es donde nos vamos a ver. Vamos a ir con la próxima, por favor. Este es el marco del trabajo en donde nos ubicamos nosotros como laboratorio de oncología molecular. Trabajamos en un consorcio en donde participan entidades públicas y entidades privadas, hospitales, laboratorios de investigación en inmunología, nosotros en la parte de oncología, para hacer todo el proceso de investigación, validación, evaluación preclínica y evaluación de ensayos y protocolos clínicos. Este consorcio es el que reúne todos los investigadores para trabajar en las distintas etapas, desde el desarrollo de un producto hasta la validación en el campo clínico. En este consorcio yo voy a detenerme en dos productos. Un producto que es un biosimilar, el biosimilar de rituximab, y otro producto que es una vacuna que salió hace unos años al mercado a partir de investigaciones del consorcio, que es la vacuna para tratamiento de cáncer de pulmón, que se llama Vaxira. Lo vamos a ver en una segunda instancia. Vamos con la próxima. El rituximab, como le dije, es un anticuerpo muy conocido. De hecho, antes de los inhibidores de checkpoint, el primer renglón en el cual la Argentina gastaba más plata para importar una terapia contra el tratamiento de cáncer era la compra de un solo insumo, que era rituximab. El rituximab es un anticuerpo caro, muy utilizado y con un éxito terapéutico, con un buen desarrollo terapéutico, un buen éxito terapéutico en los pacientes. La patente de rituximab se cayó hace 2 años. Ahí todos los laboratorios del mundo empezaron a trabajar en biosimilares. Supongo que entienden el concepto de biosimilar. El concepto de biosimilar es lo que es un genérico para la farmacología normal. Es decir, yo puedo hacer un genérico para el ácido acetilsalicílico, que es el principio activo de la aspirina, porque es un compuesto químico. Lo sintetizo en un laboratorio por síntesis química. Un biosimilar es algo parecido, pero de un producto biológico. No se pueden hacer dos moléculas iguales de anticuerpos, porque requiere de que una célula, el linfocito, el plasmocito en realidad, lo produzca. Los anticuerpos son producidos por anticuerpos. Y cada anticuerpo que se produce tiene ciertas variaciones, o pueden tener ciertas variaciones que tienen que ver con los niveles de glicosilación, la afinidad, bueno, etcétera, una cantidad de cosas. Entonces se habla de biosimilares, no se habla de genérico, porque no son moléculas idénticas. Se habla de biosimilares porque tienen actividades terapéuticas bioequivalentes. Entonces el desarrollo está puesto en generar moléculas, quimeras de anticuerpos que produzcan anticuerpos que sean parecidos, muy parecidos, que funcionen igual al anticuerpo original, en este caso el rituximab. Bueno, la empresa PharmaDN, que es parte del consorcio, desarrolló un biosimilar para rituximab para imponerlo en el mercado argentino para tratamiento de cánceres hematológicos.
Y nosotros, como laboratorio de validación, hicimos los ensayos de validación de la biosimilaridad, sobre todo en la respuesta de binding y de ADCC. Voy a pasar la parte de binding porque hay muchas cosas para mostrar. Vamos a ir a la parte de ADCC. El rituximab es un anticuerpo, como está planteado acá, que reconoce un epítope sobre la molécula de CD20, que es una proteína transmembrana que está en las células hematológicas de nuestros linfocitos, y cuando los linfocitos se transforman a una hematología, una indicación hematológica oncológica, expresan CD20. La próxima. Bueno, este es los ensayos de binding. Lo voy a decir muy rápido. La idea era evaluar si el rituximab original se une a las células que expresan CD20 de la misma manera que se une el biosimilar. Estas son las curvas de binding, citometrías de flujo, bueno, distintos ensayos de binding que lo que buscan es ver si se pegan de la misma manera, cosa que se ve en los ensayos que se muestran. La próxima, por favor. El rituximab demuestra en su habilitación como efector terapéutico que desarrolla los tres mecanismos que vimos anteriormente para un anticuerpo. Es decir, desarrolla citotoxicidad mediada por complemento, desarrolla citotoxicidad mediada por células, el ADCC, y desarrolla lisis directa, es decir, apoptosis. Nosotros queremos evaluar si el biosimilar es capaz de desarrollar una respuesta ADCC similar al rituximab original. Vamos con la próxima. El ensayo que se hace in vitro, tardé un montón en hacer esta diapo, así que valórenmela. El ensayo que se hace es un ensayo en Well, en donde se siembran las células tienen que ser, en este caso, CD20 positivas, y estas células CD20 positivas se le agrega el anticuerpo, puede ser el rituximab original o el biosimilar, y posteriormente se agregan natural killers o neutrófilos de donantes sanos. Saben que cuando nosotros en el laboratorio hablamos de donantes sanos, hablamos de nuestros becarios, ¿no? Básicamente. Bueno, nuestros becarios fueron sangrados muchas veces y les usamos los neutrófilos y los natural killers si este reconocimiento entre el anticuerpo y el antígeno se da en el marco en el cual un receptor de FC del natural killer es activado, el neutrófilo o el natural killer secreta granzimas y perforinas, proteínas de lisis celular que matan a la célula blanca. ¿Okay? Y yo puedo medir en el ensayo la lisis celular que genero en la célula blanca. Esta es la forma de medir ADCC in vitro. Nosotros lo que hicimos, vamos con la otra, ¿se entendió? ¿No? Quedó hermoso. Nosotros lo que hicimos era buscar evaluar si la respuesta ADCC del biosimilar era similar a la del rituximab original. Ahora tiene un truco esto, tiene un pero más. Todos nosotros tenemos distintos receptores de FC en nuestros neutrófilos y en nuestras células NK, pero lo cierto es que hay alelismos que tienen que ver con mutaciones puntuales, no son mutaciones en realidad, son variaciones alélicas, en donde ciertas variaciones alélicas en estos receptores FC desarrollan una respuesta más fuerte de citotoxicidad que otras variaciones alélicas. Entonces, por ejemplo, yo me voy a detener en esta que está acá, en la 158. Este es el receptor, el FC receptor 3-alfa. Este receptor tiene dos variaciones alélicas. Algunos de nosotros que estamos acá, por ejemplo, tenemos en la posición 158 una fenilalanina y en el otro alelo otra fenilalanina. O algunos somos heterocigotas, tenemos una fenilalanina en una y una valina en el otro, ¿ok? O valina. También pasa para la posición 48. Esta posición es fundamental, porque la posición 158 determina la actividad de ADCC en nosotros con respecto al rituximab. O sea, lo voy a decir al revés. Algunos de nosotros respondemos mejor al rituximab si tuviéramos que ser tratados por rituximab que otros. ¿Por qué? Porque tenemos en esa posición 158 el alelo correcto. Entonces, sabiendo esto, no vamos a hacer. Esto está publicado. Lo que pueden ver acá, este es un paper de otros, lo que pueden ver acá es que aquellos que son homocigotas para valina, o sea que son valina-valina en la posición 158, tienen una mejor respuesta clínica que aquellos que son heterocigotas o homocigotas para fenilalanina. En este punto la empresa dice que en los dos pacientes el anticuerpo se puede utilizar, solo que en algunos anda mejor que en otros. O sea, no se van a perder el mercado, sirve para todo, para algunos sirve mejor que para otros.
Entonces, sabiendo esto, nosotros secuenciamos a las 158 a todos nuestros becarios y a nosotros mismos también. Entonces, lo que, bueno, está acá en la mancha esta, araña que tenemos ahí, lo que nos pasa es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 individuos, 6, bueno, entonces es un individuo, sí, hay un individuo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 individuos que fueron fenilalanina, fenilalanina, heterocigotas fueron 3 y homocigotas paravalina fuimos 3. Yo ahí me enteré que era homocigota paravalina, me pueden dar rituximab que voy a perder. Así que me sangraron un par de veces, no es que yo sangré nada más. Pero por suerte el becario del proyecto era homocigota paravalina, así que bueno, lo lamento mucho. Los mandamos a secuenciar, lo hicimos a través de un servicio de secuenciación y además desarrollamos un ensayo a través del PCR para encontrar esa alteración puntual o alternancia puntual. Esto para mostrarles. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos los ensayos de ADCC en las condiciones distintas, ¿sí? O sea, paravalina y para fenilalanina. Vamos a la próxima. Bueno, lo que se puede ver acá es lo siguiente. En principio, esta es la respuesta de ADCC a distintas concentraciones de células, por eso hay una curva. El ADCC va subiendo, fíjense que se hace con muchos puntos, esto es un análisis estadístico muy particular. Y vemos que tanto el rituximab como el biosimilar muestran la misma respuesta de ADCC. O sea, en este caso se comportan como bioequivalentes. Si vemos la citotoxicidad a una de las concentraciones mayores, vemos que no hay diferencias significativas entre el biosimilar y el anticuerpo de origen. Lo interesante es mostrarles que en nuestras manos, rituximab, el original, tuvo mejor respuesta para el homocigota de valina y una peor respuesta para el heterocigota o para el homocigota de fenilalanina. El homocigota para fenilalanina. Pero el biosimilar se comportó igual. Ven que son, las dos curvas van paralelos. O sea, esto es biosimilar y rituximab para homocigota de valina y esto es biosimilar y rituximab para el homocigota de fenilalanina. O sea, que no solo lo que vemos es que se comporta igual, sino que se comporta igual en función del donante de neutrófilo que estamos usando. ¿Está bien? Bueno, ahí están planteados a concentraciones fijas ambas situaciones, para el homocigota de valina y para el homocigota de fenilalanina. Así que bueno, vamos con la próxima. Con esto se publicó esta optimización que les estoy contando, que tiene más que ver con un desarrollo tecnológico. Cuando nos vinieron a plantear este proyecto, como ven, es un proyecto que tiene un componente de investigación, pero el componente de investigación puede ser, no sé, secuenciarnos, evaluar esta parte de los alelos que no estaba dentro del proyecto y nosotros, como no podemos evitar pensar otras cosas, las pensamos. Pero lo cierto es que tuvo mucho que ver con el desarrollo tecnológico. El desafío de montar una evaluación de ADCC in vitro, que no es una evaluación que se haga de rutina y normal. Vamos con la próxima. Pero entonces nos preguntamos si podíamos pensar en evaluar ADCC en una inmunoterapia pasiva. Voy a repetir el concepto. La inmunoterapia activa tiene que ver con que yo trato al paciente con el anticuerpo que es el efector. Y es un anticuerpo monoclonal, es decir, es una solución de anticuerpos que son todos exactamente iguales. En una inmunoterapia pasiva yo inmunizo al paciente, el paciente genera una respuesta inmunológica sérica, policlonal, y lo que nos planteamos es si podíamos evaluar la respuesta de ADCC en esta respuesta inmunológica policlonal del paciente. ¿Se entiende? Para esto me voy a tomar un paréntesis y les voy a contar acerca del otro producto terapéutico, que es el producto terapéutico que sí desarrollamos nosotros, que lo desarrollamos desde la Argentina en colaboración con Cuba desde hace 15 años en mi tesis doctoral. Yo ya soy un tipo viejo, así que fue hace mucho tiempo, en donde desarrollamos un producto que hoy se comercializa bajo el nombre de Vaxira y que es un anticuerpo antibiótico para un ganglioso. Lo cierto es que acá me voy a tener que meter un poquito en el mundo de los glicanos. Los glicanos son arreglos azucarados que participan en enorme cantidad de procesos en la célula normal y en la célula tumoral. Se pueden presentar de muchas maneras, como asociados a proteínas, como glicanos libres, o como asociados a glicolípidos. En este caso hay una familia importante de glicolípidos que son los gangliósidos. ¿Qué características tienen los gangliósidos? Que tienen un ácido ciálico, este rombito, fucsia, o bueno, por lo que sea, es un ácido ciálico.
un glicolípido que tenga ácido ciálico entra dentro de la familia de los gangliósidos. Vamos con la próxima. Lo cierto es que los ácidos ciálicos son un grupo de carbohidratos de 8 carbonos muy particulares, que son terminales, son carbohidratos no reductores, con carga negativa, tienen característica físico-química particular y determinan esta familia de glicolípidos que se llaman gangliósidos. La ceramida, una glucosa, una galactosa y el ácido ciálico, esto en distintas conformaciones de arborización. Vamos con la próxima. El ácido ciálico puede ser tanto de tipo acetilado como glicolirado. No voy a meterme mucho en este aspecto de la bioquímica de los ácidos ciálicos, pero lo cierto es que el ácido ciálico N-glicolirado es un azúcar que nosotros no secretamos, no producimos y que aparece en las células tumorales. Vamos con la célula tumoral expresa el ácido ciálico NeuGC, también se llama ácido neuramínico, por eso se pone NeuGC, y Gm3 es un gangliósido, o sea que el gangliósido Gm3 que tiene ácido neuramínico es un marcador de la célula tumoral. Vamos con la próxima. La situación es la siguiente. Acá me voy a poner evolucionista, porque como soy biólogo nos encanta hablar de evolución a los biólogos, así que vamos a hablar un poco de evolución. En nuestra deriva evolutiva hay un gen que se llama CMH, no lo vamos a decir en largo, lo vamos a decir en corto. El CMH es una enzima, genera una enzima que es la que modifica el ácido ciálico acetilado a glicolirado. Lo cierto es que todos los mamíferos, y en realidad todos los deuterostomados, anótenlo si ustedes lo buscan, o sea, más o menos es como de la estrella de mar para acá, todo deuterostomado, todos los deuterostomados expresan N-glicolina. Nosotros no. A nivel del Neandertal más o menos se tropezó un Neandertal y se generó una mutación en el CMH, en esta enzima, y nosotros tenemos esta enzima mutada. Hay una inserción, una secuencia algo en el gen del CMH y somos incapaces de producir el N-glicolina. Hay explicaciones evolutivas con respecto a esto que tienen que ver con que el N-glicolil era la puerta de entrada de la infección de malaria y la mutación previno a la población de la infección por malaria y después la malaria encontró otro mecanismo para entrar, que fue posterior. Esta es la explicación evolutiva. Lo cierto es que nosotros no expresamos el N-glicolil. Vamos a la próxima. Pero ¿qué pasa? La célula tumoral, por mecanismos que están bien descritos, aun cuando no expresa una CMH activa, vamos con una más, captura el N-glicolil que todos nosotros incorporamos de la dieta, porque en realidad todos nosotros consumimos derivados de deuterostomado. No nos vamos como una estrella de mar, pero sí nos comemos una vaca. Entonces, como consumimos productos derivados de animales que expresan N-glicolil, ese N-glicolil pasa a nuestra sangre y la célula tumoral lo capta activamente y lo presenta en los gangliósidos de su membrana. Esto que les estoy contando me parece bastante caprichoso. Lo cierto es que el N-glicolil Gm3 le confiere a la célula tumoral capacidades más malignas que a la célula tumoral que no lo tiene. O sea, le confiere capacidades malignas. O sea, es parte del proceso de transformación maligna la captación de N-glicolil del medio ambiente. Esto hace que la célula tumoral exprese un antígeno, el N-glicolil Gm3, que no lo expresa una célula normal. ¿Me entienden? Es la base de la inmunoterapia. Encontrar qué blanco se expresa en la célula tumoral que no se expresa en una célula somática. Porque de esa manera yo le puedo decir al sistema inmunológico hay que atacar acá. Este es el blanco. Todo esto para decirle que, no, una más, se describe la presencia de N-glicolil Gm3 en muchos tipos tumorales. Como ven acá, tumores de tipo pediátrico, retinoblastoma, neuroblastoma, tumor de Wilms y también tumores de adulto, como cáncer de mama, melanoma, cáncer de pulmón. O sea que el N-glicolil Gm3 es un blanco tumoral pasible de ser atacado por inmunoterapia. Vamos con la próxima. Para el cáncer de pulmón hay un trabajo que demuestra una alta expresión de este gangliósido. La vacuna racotumumab, el nombre técnico comercial es el nombre Vaxira, así como se comercializa hoy por hoy, es un anticuerpo antibiótico. Ahora vuelvo con otra complicación más. Los anticuerpos antibióticos, ustedes saben que los anticuerpos reconocen al epítope a través del idiotipo, ¿no?
¿Me siguieron todo lo que dije? Un anticuerpo tiene un bolsillo. El bolsillo de reconocimiento se llama idiotipo. Ese idiotipo es lo que reconoce al epítope, que es parte del antígeno. Los anticuerpos antiidiotipos son anticuerpos que reconocen el idiotipo de otro anticuerpo. Entonces es como un juego de imágenes. Un anticuerpo antidiotipo, si yo tengo un anticuerpo 1 que está dirigido contra el amiloso glicol IgM3, el anticuerpo antidiotipo tiene en su idiotipo la estructura molecular del antígeno. Vamos con una más. ¿Por qué? Porque se genera también un anticuerpo, creo que si tocas una más se hace alguna magia, ahí va. Ya que este anticuerpo antidiotipo reconoce el idiotipo del anticuerpo que reconoce al antígeno, ¿se entiende? O sea, es como un juego de espejos. El anticuerpo antidiotipo sirve para inmunizar porque presenta al antígeno tumoral. Entonces, de esta manera, yo puedo inmunizar contra un glicano, contra un glicoconjugado, contra un glicolípido, utilizando una proteína que es un anticuerpo. Los anticuerpos antidioticos son una buena herramienta para inmunizar contra antígenos que no son fáciles de purificar, sintetizar o que inclusive no son buenos en el proceso de presentación antigénica. Ustedes saben que la presentación antigénica inmunológica depende de las moléculas de MHC que presentan péptidos, por lo cual los glicolípidos no se presentan bien en el sistema inmunológico, son bastante más tolerados. La estrategia de anticuerpo antidiotipo intenta salvar estas circunstancias. Son muchas cosas, ya lo sé. Bueno, lo cierto es que este es el protocolo clínico de fase 2, que fue el que determinó la aprobación del antidiotipo. Les voy a marcar solo las cosas más importantes. Acá se ve la curva de sobrevida. El cáncer de pulmón a células no pequeñas es la indicación de cáncer de pulmón que implica el 80% de los cánceres de pulmón de la población. El cáncer de pulmón se llama a células no pequeñas, porque existe el cáncer de pulmón a células grandes. Bueno, qué sé yo, los médicos son así. Hay uno que llama cáncer de pulmón a células grandes y otro que llama cáncer de pulmón a células no pequeñas, ¿no? Sería algo lo mismo, pero no lo es. Son dos indicaciones distintas. El cáncer de pulmón a células no pequeñas, como dije, es el más prevalente. Y lo llamativo, esto no es bajada de línea, pero tómenlo o déjenlo. Lo cierto es que el 90% del cáncer de pulmón a células no pequeñas está asociado al hábito de fumar. O sea que es una enfermedad que tiene que ver estrictamente con el hábito de fumar. Es una indicación que no tendría que ser parte de nuestra biología como especie, digamos. Nosotros como especie sí tenemos cánceres que son parte de nuestra especie. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de próstata. Pero el cáncer de pulmón a células no pequeñas es una enfermedad que viene por un hábito cultural. Y explica el 80% de todos los cánceres de pulmón que hay en la población. Este protocolo clínico se hizo con pacientes de cáncer de pulmón a células no pequeñas estadio 3. En este estadio los pacientes tienen una sobrevida que está en 7 meses. O sea, desde el momento del diagnóstico, el cáncer de pulmón a células no pequeñas estadio 3, que es metastásico, es diseminado, tiene una sobrevida de 7 meses. En el protocolo clínico se ve que la sobrevida aumenta a 11 meses. Ustedes dirán, esto no es mucho, pero son 4 meses para una persona que es terminal. Y a los 2 años, mientras que el 8% de los pacientes no tratados es el que sobrevive, y los pacientes tratados sobrevive el 22%. O sea, 1 de cada 5 sobrevive a los 2 años. Eso en términos de protocolo clínico para un estadio tan alto da lugar a la aprobación clínica y de hecho se vende Vaxira, el anticuerpo antidiotipo, hoy por hoy en las farmacias como una alternativa para el tratamiento del cáncer de pulmón a células no pequeñas. Esto es algo cosa del pasado, digamos, no les vine a contar de Vaxira, pero tenía que hacer toda esta introducción. Vamos con... Porque queremos responder la pregunta de la ADCC. ¿De acuerdo? La pregunta es, nosotros podemos, de hecho lo hicimos, demostrar que cuando tenemos una célula tumoral que expresa un antígeno y lo tratamos con un anticuerpo monoclonal, ese anticuerpo monoclonal recluta una célula citotóxica que a través de su receptor FC desarrolla la respuesta citotóxica. La pregunta es si la inmunización con ragotumab, Vaxira, como quieran llamar, genera una respuesta sérica policlonal que pueda desencadenar una respuesta ADCC. Esa es la pregunta que nos planteamos. Bueno, lo que les vengo a contar, esto no está publicado, así que si toman apunte y lo publican, yo me voy a enterar. Como ven, está a punto de ser publicado, lo estamos mandando, así que se van a tener que apurar. En principio,
La primera figura lo que muestra es la respuesta de anticuerpos anti-N-glicolina en el protocolo clínico. Estos son sueros de pacientes tratados con ralotumumab del fase 2 ese que les mostré. Evaluamos una cantidad de pacientes, algo así como 30 y algo, no sé si están en algún lado. A mes 0, o sea basal, antes del comienzo de la inmunización, a mes 3 y a mes 6. El proceso de inmunización es un proceso de inmunización que lleva 5 dosis cada 15 días y después dosis mensuales. Mes 3 es después del periodo de inducción, o sea, después de las primeras 5. Mes 6 es el periodo de mantenimiento. O sea, más o menos estos dos eventos, estos dos momentos, reflejan esas dos situaciones de tratamiento. Lo que vemos es que aumenta la respuesta de anticuerpos anti-N-glicolina M3 después del mes 3 y el mes 6. Esa es la curva de paciente por paciente. Siempre en estas respuestas inmunológicas, sobre todo contra glicanos, es una respuesta bastante turbia, es decir, muy mezclada. No es que nos encantaría tener una nubecita acá arriba, pero bueno, no es lo que sucede, menos con antígenos glicanos, o sea que esto es una buena respuesta para el tipo de vacuna que estamos trabajando. Vamos con la siguiente. Y acá lo que vemos es, el ensayo anterior es medido por ELISA, con la placa sensibilizada para el gangliócido, y en este punto lo que estamos mostrando es los sueros, mes 0, mes 3 y mes 6, sobre células que expresan positivamente el gangliócido. Es decir, si los sueros son capaces de reconocer a la célula tumoral que expresa el gangliócido. En este caso nosotros usamos una célula que se llama X63, que es un mieloma que expresa mucha cantidad de N-glicolina M3. Por acá están las citometrías, ahí está el histograma. Bueno, lo que vemos es que los sueros reconocen efectivamente células que expresan N-glicolina en su membrana. Vamos a verlo. Muy bien. Lo que vemos acá es la respuesta de ADCC. ¿Vieron cómo es esto, no? Nosotros mostramos un gráfico y decimos, así son 3 minutos. No, esto nos llevó meses. Todo lo que trabajamos en el laboratorio sabemos que, bueno, mostrar un gráfico a veces uno dice al becario, bueno, esto es todo, pero esto es 6 meses para tener este gráfico. Bueno, no se puede evaluar de otra manera. Lo cierto es que acá lo que ven es 4 sueros en donde se ve la respuesta de ADCC a mes 0, a mes 3 y a mes 6. Esto implicó optimización de las concentraciones de suero, donante de LK, implicó millones de cosas. Lo cierto es que logramos encontrar la ventana en donde vemos que el suero es capaz de montar una respuesta ADCC efectiva, en el mismo protocolo, en el mismo experimento que les mostré con la animación al principio. Estos son 4 sueros y acá se ven todos los sueros. Vemos que esta es la respuesta de ADCC a mes 0 de todos los pacientes y acá vemos la respuesta de ADCC mes 3 y mes 6. Si tomamos un punto de corte de más de 200, es decir, de una respuesta de ADCC que duplica al basal. Vemos que hay una población de sueros que responde activamente y que genera una respuesta de ADCC y que algunos pican en mes 0, mes 3, hay una población que pica y que se sostiene a mes 6. Les quiero recordar un hecho, no están ligadas estas dos cosas, pero para que nos demos cuenta de la situación clínica. En la clínica, los resultados son mucho más complejos que cuando uno utiliza una línea celular, un ratón o un ensayo controlado en el laboratorio. Porque cuando uno usa la línea celular, todas las células son iguales, todos los ratones son iguales, la respuesta humoral que se consigue es toda igual. Y yo les quiero recordar que de esta población de pacientes, el 20% sobrevive a los 2 años. O sea que tenemos una tasa de éxito del 20%. Acá estamos evaluando todos los pacientes, los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. Es decir, los que responden a la vacunación y los que no responden a la vacunación. Lo que quiero decir es que tiene valor, no porque yo me esté tirando flores, pero quiero decir, para que verifiquemos el resultado. Tiene valor que haya una población que responde y que haya una población que no responde, porque puede estar asociado a la respuesta clínica. Puede estar asociado que el paciente que no logra mostrar una respuesta sérica que genere ADCC no responde a la vacunación. Vamos a la otra. Y esta es la correlación entre los títulos de anticuerpos obtenidos por ELISA y la respuesta de ADCC. Este es un ensayo estadístico, lo que se ve es que tiene un P estadísticamente significativo que no asocia a una línea, por eso no se pone la línea, no tiene un R asociado a una función lineal, sino que dice que hay correlación. Esta nube, lo que está diciendo, según el análisis estadístico, es que hay una correlación. Cuanto más IgG hay una correlación con más ADCC. Lo cual nos está indicando que el paciente que efectivamente desarrolla una respuesta humoral asocia al paciente que efectivamente responde con ADCC. ¿Está bien?
Vamos con la otra. Y después lo que vemos es los sueros de los pacientes del grupo control si desarrollan una respuesta que reconozca la célula X63. Este es un control importante porque en el protocolo clínico nosotros tenemos una rama que fue tratada con racotumumab y otra rama de pacientes que no fue tratada con racotumumab y que fue tratada con lo que se llama el Best Supportive Care, que es la mejor indicación terapéutica para esa enfermedad sin racotumumab, que es lo que está en experimentación. Entonces lo que se ve es que, como ven, todas las curvas son iguales porque los pacientes del grupo control no reconocen el N-glicolil GM3. Este dato es un control importante para el ensayo clínico, ya que nosotros en general no tenemos anticuerpos contra el N-glicolil. Los pacientes de cáncer de pulmón que portan la enfermedad y que su enfermedad tiene N-glicolil positivo no desarrollan anticuerpos para el antígeno. Entonces, en este punto, lo que está diciendo es que el tratamiento es el que genera la respuesta humoral contra el N-glicolil. Vamos con la otra. Acá está la tabla de todos los pacientes y lo que en este punto lo que les quiero mostrar es los que fueron positivos para SC y los que fueron negativos, y que todos los pacientes del grupo control fueron todos negativos para ADCC. O sea, no solo no responden, no generan respuesta de ADCC, perdón, no generan respuesta humoral, sino que tampoco montan una respuesta de ADCC efectiva. Por último, la pregunta es, si estoy yendo muy rápido de la mano. Por último, la pregunta es, ok, sabemos que el paciente que se inmuniza con la vacuna desarrolla anticuerpos anti-N-glicolil. Sabemos que esos anticuerpos anti-N-glicolil reconocen el N-glicolil tanto por ELISA como por citometría de flujo sobre células que expresan el antígeno. Sabemos que hay una correlación entre la respuesta de anticuerpos séricos contra el N-glicolil y la respuesta de ADCC. O sea que los pacientes inmunizados hay una población que responde y genera una respuesta de ADCC. Sabemos que los pacientes del grupo control no montan una respuesta de ADCC y no generan anticuerpos contra el N-glicolil. La gran pregunta final de este trabajo, ¿cuál es? ¿Es el N-glicolil el antígeno que media la respuesta de ADCC? Lo que hicimos fue agarrar la célula X63, que expresa altas concentraciones de glicolil, y tratarlas con una droga que corta la síntesis de N-glicolil. Lo que tendría que suceder, ¿qué es? Que el ADCC que antes funcionaba, deja de funcionar. Bueno, lo que sabemos. Esta es la respuesta de X63, esta es la expresión de N-glicolil en la célula X63, esta es la expresión de N-glicolil en la célula X63 tratada con esta molécula, que no la voy a conocer porque es anunciable. Se ve que baja al 40% la expresión del antígeno, o sea, del N-glicolil GM3. Y acá lo que se ve es basal, MES3 y MES6 de ADCC contra células no tratadas y células tratadas. O sea que la respuesta de ADCC baja en los 4 sueros que tuvieron más respuesta de ADCC contra las células con antígeno positivo. ¿Se entiende? O sea que este último ensayo lo que nos muestra es que es el antígeno el blanco sobre el cual se monta la respuesta de ADCC. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, este es el resumen, que es más o menos lo que les dije yo antes en el aire, todas las respuestas parciales que fuimos teniendo y finalmente la conclusión de que el antígeno es un actor importante para la respuesta de ADCC. Creo que con esto terminamos. Vamos con una más. Muy bien, acá estamos nosotros, yo sin barba, mi jefe, Valeria Segatori, que es mi investigadora postdoc, que se está presentando a carrera, vamos a ver cómo le va. Héctor, un donante, que está haciendo el doctorado. Cintia, que es la técnica, y Marina, que está haciendo doctorado en otro proyecto. Yo soy director de este proyecto, que es el proyecto de glicosilación en cáncer, y tenemos 3 proyectos de investigación dentro de él. Uno de ellos es la vacuna y la inmunoterapia pasiva. Así que bueno, esto es todo. ¿Alguien tiene preguntas? Acá. Sí. ¿Cómo afecta el tratamiento o la enfermedad, el fórmulo,
asociado. Pero atacando la supraadrenal, bueno, estarías teniendo lo que son las hormonas, la falta de cortisol y la DEA. El problema es que la principal producción de cortisol y DEA están por las supraadrenales, pero no son los únicos sitios. Tenemos sitios extraadrenales que también producen estas hormonas. Entonces, particularmente no tengo estudiado a esos pacientes, o sea, no sé si eso favorece o no la desarrollar la teoría activa. Podría hablar en la noche y no sé si lo verdad. Sí sé que a lo mejor puede estar compensado por esta forma, digamos, de producir estas hormonas extraadrenalmente, pero no sabría decir. No te preocupes. ¿Alguien más? Sí. Para Mariano, una pregunta, más que nada una curiosidad en realidad. Era GM3 el anticuerpo, ¿no? El antígeno, perdón. Te hago una consulta. En las personas que son veganas, que no lo consumen, que no lo ingieren, al no tenerlo, no se vuelven malignas las células, pero a la vez no tenés método de detección. ¿Cuál sería peor? Bueno, lo cierto es que el N-glicolil tiene un dueño, que es un indio, que se llamaba Ajit Bharti. Ajit Bharti fue investigó sobre el N-glicolil y todo lo que les conté de evolución, genes, mutación, todo eso lo hizo. Él es indio y es vegetariano. Es lo que dice que, primero que sea vegetariano porque es indio, no sé qué cosa primero, pero es lo que dice que el N-glicolil es puede ser un motor de transformación. Es muy discutido, ¿verdad? Es lo que dice él, es muy discutido. Lo cierto es que si vamos al terreno de blanco como blanco terapéutico del tumor, sería de esperar que una persona que consuma el antígeno sea más respondedora a la terapia. Es una pregunta muy difícil de responder, porque es imposible de medir. Pero sería de esperar que si hay, si hay un paciente con cáncer de pulmón que está haciendo su investigación con la vacuna, uno le diría comer mucha carne, o mucha leche o mucho queso, porque eso aumentaría la presencia de antígeno en la célula. Pero es ciencia ficción. Mi pregunta va para María José sobre la quimioterapia oncológica. ¿Cuánto tiempo estima que su modelo terapéutico llegue a aplicarse en los hospitales? Mira, eso no te lo puedo contestar. Lo que sí te puedo decir que sin estar establecido como nosotros trabajamos con oncólogos de distintos lugares de la ciudad, y si bien no es un método de utilización establecida ni es un tratamiento de primera línea, muchos médicos lo utilizan sin ponerle ni el nombre, porque cuando ya no les queda nada para hacer, nosotros hemos hablado de tanto los pacientes pediátricos como pacientes grandes, y les dan los tratamientos, no con estas drogas que yo les mostré, pero sí el médico sabiendo que no son tóxicas las dosis, entonces para hacer algo, realmente muchos médicos les dan quimioterapia metronómica al paciente. O sea, no está establecido, no te puedo decir un tiempo, lo que te puedo decir es que en el mundo hay muchos protocolos clínicos que ya incluso están en fase 3. Esto que yo mostré era fase 2, hay protocolos clínicos en fase 3. O sea que, bueno, no sé el tiempo, pero lo que sí puedo decir es que se está avanzando en el tema y que esperamos. Igual en algunos, sobre todo en cáncer de mama, en cáncer de pulmón creo que también hay algo, en cáncer de ovario, en cáncer de páncreas, es lo que más se está estudiando. Yo soy biotecnóloga de acá de esta facultad, así que lo mío es mi parte. Nosotros en el laboratorio, o sea, mi jefa, yo estoy trabajando en un instituto donde hice la tesina, hice la tesis, hice el postdoc y ahora soy investigadora de CONICET y trabajo ahí. Mis jefes fueron bioquímicos. Nosotros trabajamos entonces con bioquímicos
tengo compañeros biotecnólogos, tengo becarios biotecnólogos y trabajamos mano a mano con oncólogos y también con médicos patólogos, que es muy importante el rol que tienen en todos los estudios que nosotros hacemos. Sí, en mi caso soy licenciada en genética y lo que podemos hacer con los biotecnólogos es casi lo mismo. No hay mucha diferencia, trabajo en mi grupo, hay gente de biotecnología, hay bioquímicos, farmacéuticos y médicos. Porque justamente con estas patologías se necesita tener un grupo multidisciplinario. O sea, uno está muy bien con lo molecular, pero yo, por ejemplo, en algunas cuestiones médicas hago agua, porque me superan. Entonces, por eso está el médico encargado de esa parte. El médico le venimos con las cuestiones de biología molecular y nos mira como diciendo, no sé, no entiendo esto de los marcadores. Entonces, justamente por eso está bueno ese campo multidisciplinario. Y sí, el aporte tanto de biotecnólogos como bioquímicos es importante en todos estos campos. No sé si va a ser tu pregunta.